Ok, Frank, tienes la palabra para hacer la presentación correspondiente. Antes que nada, bienvenidos a todos los que están presentes. Les agradecemos su presencia y bueno, como es costumbre, favor mantener sus micrófonos apagados durante la presentación para evitar interferencias. Con esta introducción le doy la palabra a Frank para que haga la introducción correspondiente. Muchas gracias, Pepe. Julio Palacios Acero nació en la mina Montserrat, en la provincia de Popó, en el departamento de Oruro, mientras su padre realizaba su servicio social como médico en el dicho centro minero. Se trasladó desde la edad de 2 años a la ciudad de Cochabamba. Es hijo de padre chuquisaqueño y madre cochabambina. Egresado de la carrera de licenciatura en dirección teatral de la Escuela del Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México, y fotógrafo profesional egresado de la Escuela George Eastman de la misma ciudad. Hizo su carrera profesional como actor y director teatral en México y en Estados Unidos. Fue invitado a participar en la exposición fotográfica Maestros de la Fotografía en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México en ocasión de las celebraciones del nuevo milenio. Es diplomado en genealogía de la Escuela de Genealogía Heráldica y Nobiliaria de la Real Asociación de Hidalgos de España, realizando investigaciones genealógicas desde hace más de 40 años. Tiene trabajos en la investigación de varias de sus ramas familiares y de genealogías de familias mexicanas y norteamericanas. En nuestra academia ha presentado trabajos sobre la ascendencia de Juan José de Toledo, escribano de Su Majestad, secretario de la Audiencia de Charcas, y de su esposa Cayetana de Muset Calle Andía, y sobre los personajes descendientes de esta pareja que se han destacado en la vida social, política y cultural, tanto dentro de Bolivia como de otros países. El trabajo sobre la ascendencia de Juan José de Toledo y de su esposa fue parte de la primera publicación de nuestra Academia Genealógica de Charcas. Julio ha presentado también una conferencia llamada De Santander a La Paz, los Palacios. Se trata de un trabajo sobre la descendencia de Francisco Diego de Palacios y de Rufina Pinto. En ocasión del Bicentenario de Bolivia, ha presentado un trabajo sobre la vida, ascendencia y descendencia de su tío bisabuelo Eusebio Gutiérrez Segarra de las Ruelas, firmante del Acta de la Independencia de Bolivia, sobre quien dictó una conferencia y cuyo trabajo fue publicado el año pasado en el libro de nuestra academia titulado Firmantes del Acta de la Independencia de Bolivia. Julio actualmente vive en la ciudad de Georgetown, en Texas, Estados Unidos, donde además de dedicar tiempo a la genealogía, gerencia un restaurante en la vecina ciudad de Round Rock. Hoy tengo el honor de presentarles a Julio Palacios Acero, quien expondrá sobre el tema el espectro social y familiar del siglo XXI. Muchas gracias. Frank, tú me avisas cuando pueda comenzar. Quiero avisar a todos que hemos tenido problemas técnicos. Por ello, Frank me va a hacer el favor de pasar desde donde está los slides y yo voy a ir dando mi conferencia. Bueno, pregunto si lo que compartí se ve bien y sin las notas. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Gracias. Estructura social en la historia. Antes de entrar a hablar sobre la familia y su estructura en nuestro siglo, debemos hacer un pequeño resumen de la historia de la sociedad a través de los tiempos. Gustavo Cárdenas, profesor de Sociología de la Universidad de Costa Rica, tiene una muy peculiar manera de plantear los sucesos a través de la historia. Partiremos de que una sociedad se sustenta siempre en una base material, que es la estructura social que genera una dependencia, ya sea de la religión, de las normas, creencias, valores, ideologías y culturas de la sociedad. Antiguamente, esta base material era la esclavitud. En la estructura de nuestras culturas antiguas, el número de esclavos marcaba la posición social y económica del propietario. En la Edad Media se prohíbe la esclavitud.
Estando ya cristianizada la sociedad, se proscribe la esclavitud, pero cambia la base material en el feudalismo, siendo el sustento de este feudalismo el vasallaje. Los vasallos pagan su diezmo al señor y el señor es dueño de sus vidas y hacienda. Aunque posteriormente en la Edad Moderna del siglo XVI, la esclavitud reaparece con la expansión colonial europea, la riqueza es inconmensurable, se necesita obra barata, se despoja de la tierra a los pueblos originarios y se traen esclavos del África. Un periodo muy turbio en nuestra historia donde se trata de legitimar la esclavitud. La Edad Moderna da paso al capital. A finales de la Edad Media, en la aparición de la moneda y las cartas de cambio, o sea, los billetes, estos representan cierta cantidad en un banco. Es una representación abstracta y a estos valores se les llamó capital, formándose una sociedad capitalista. Esta época se basa en la agricultura, la expansión del comercio internacional, surgiendo el mercantilismo como sistema económico y la acumulación de metales preciosos, oro y plata. Surge la artesanía y la manufactura. La base económica de la edad contemporánea sigue fundamentada en el capitalismo. La Revolución Francesa de 1789 impulsa el capitalismo y allana el terreno de la industrialización. Da paso a la industrialización y a la economía de mercado. Este modelo sustituye el sistema agrario y feudal de la Edad Moderna y se apoya principalmente en el capitalismo industrial, en el libre mercado de oferta y demanda, en la revolución en los transportes y comunicaciones, y se forma una sociedad de clases, propietarios de las industrias y el capital, y el proletariado, venta de su trabajo por un salario. Aquí es donde se me está trancando, entonces te voy a dar tiempo y me avisas, Frank, para la siguiente filmina. Muy bien. Ahí estamos. Gracias. Al comenzar el siglo, la Revolución Rusa transformó radicalmente la sociedad e instauró un bipolarismo que caracterizó todo el siglo XX y que se ha intensificado aún más en el actual siglo. La confrontación entre propietarios y proletariado se profundizó, dando lugar a revoluciones sin precedentes en Sudamérica. La base material del siglo XX se fundamentó en la industrialización masiva, el capitalismo de consumo y el modelo de estado de bienestar, en el que los gobiernos occidentales asumieron la responsabilidad de garantizar niveles mínimos de calidad de vida, educación, salud y seguridad económica para toda la población. Se consolidó una clase media significativa. La expansión de los servicios, la educación pública y el acceso a los derechos laborales promovieron la formación de una amplia clase media que actuó como motor de estabilidad y movilidad social durante gran parte del siglo. Profundicemos un poco más con la siguiente diapositiva. También se me ha trancado, Frank. También te doy tiempo y me avisas. Muy bien. ¿Siglo XX o es la siguiente? No, la siguiente. Siglo XX, el auge de la democracia. Laicismo y libertad de conciencia. Es la 6. A ver, sí, no, la 7 tiene que ser. Oh, no, la 6. La 6. Perfecto. Sí. Tú me dices. Ahí estamos. El auge de la democracia y los derechos civiles a través de movimientos sociales se consolidó el sufragio universal, incluyendo el voto femenino, la descolonización en Asia y África y el reconocimiento de derechos humanos y laborales. La Guerra Fría y la bipolaridad. Durante la segunda mitad del siglo, el mundo se sustentó en un equilibrio geopolítico tenso, dividido por dos bloques ideológicos: el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética. Globalización y sociedad de la información. Hacia el final del siglo, la revolución tecnológica, informática, Internet y telecomunicaciones aceleró la interconexión mundial, cambiando radicalmente las dinámicas de intercambio cultural y financiero. Siglo XX. Derechos humanos y ciudadanía. La idea de que todos los seres humanos nacen iguales y poseen derechos inalienables, vida, libertad y propiedad, dio origen a las constituciones modernas de los derechos humanos universales. Pasamos de ser súbditos a ciudadanos, con garantías individuales.
democracia y separación de poderes. La respuesta de Montesquieu sobre la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, evita la tiranía y es el pilar de los sistemas republicanos actuales. Asimismo, el concepto de la soberanía nacional establece que el poder reside en el pueblo. Laicismo y libertad de conciencia. El rechazo al fanatismo religioso promovido por los ilustrados derivó en el Estado laico, separando el poder político del religioso y garantizando la libertad de culto y expresión. Educación universal y ciencia. La creencia ilustrada en que el conocimiento humano erradica la ignorancia y trae el progreso sentó las bases para los sistemas educativos públicos. El método científico se consolidó como guía para el avance tecnológico y médico que define nuestra era. En la segunda mitad del siglo XX, el concepto de la Revolución Francesa de libertad, igualdad, fraternidad, se amplía más allá de la sociedad para dar espacio a las libertades individuales. Estas palabras adquieren un enorme significado para la juventud de estos y los siguientes años y continúa hasta ahora. Ya no se trata tan solo de un hecho social, se convierte en un grito que busca fortalecer la individualidad, el derecho a la propia felicidad, el derecho a la propia identidad. Estos tres aspectos de la vida moderna del individuo es lo que ha generado el cambio estructural de la sociedad y la familia, como veremos en todo lo que resta de la exposición. Por eso esta diapositiva es como el centro y muy importante y la partida de todo lo que voy a hablar. Durante todo el primer cuarto de siglo se han dado situaciones críticas en el mundo donde empezamos a ver un real desorden mundial. En la medida en que países como la China e India parecen lograr situaciones récord de salud económica y social, los países occidentales empiezan a resentir enormemente los resultados de la mudanza de sus industrias a países donde el salario es mínimo. La pobreza aumenta, las fuentes de trabajo se hacen escasas y los países deben replantearse su conducta globalizante, dando lugar a una enorme disputa por mantener en Occidente los recursos naturales, monetarios y tecnológicos que provoca una gran turbulencia internacional. La sociedad del siglo XXI se sustenta en tres pilares fundamentales: la tecnología de la información, la globalización económica, el capital humano. La interconectividad global y el manejo de datos e información son hoy los motores principales de la economía y la organización social. La revolución digital y tecnológica es el acceso a la información, el Internet, el desarrollo, la inteligencia artificial, dictan cómo trabajamos, cómo nos comunicamos, cómo nos entretenemos. El conocimiento y la innovación tecnológica continua son vitales para el desarrollo humano. Globalización. La economía, la cultura, los mercados financieros están profundamente interconectados a nivel mundial. Las cadenas de suministro y las decisiones políticas de las superpotencias tienen un impacto directo en la vida cotidiana y local. Sostenibilidad y medio ambiente. Ante la crisis climática, el paradigma de desarrollo está cambiando hacia la transición ecológica, buscando equilibrar el crecimiento económico con la preservación del planeta. Cambios sociodemográficos, la estructura familiar, los roles de género y el aumento de esperanza de vida han transformado la estructura tradicional de las comunidades. La distribución de la riqueza tiene una marcada y creciente desigualdad. El 10% más rico de la población mundial concentra alrededor del 76% de toda la riqueza, mientras que el 50% más pobre apenas posee el 2%. La concentración de riqueza es extrema y muestra claramente que el patrimonio de las personas más ricas del planeta crece a un ritmo muy superior al Producto Interno Bruto global. En la misma proporción en que la riqueza crece en las manos de unos pocos, la pobreza aumenta de manera simultánea. La genealogía tradicional. Analicemos un poco la genealogía en todo este contexto que nos ocupa. La genealogía tradicional es una disciplina histórica, documental, encargada de investigar, rastrear y documentar los linajes, la ascendencia y la descendencia. En nuestra cultura,
la familia ha sido a lo largo de la historia hasta la mitad del siglo XX una familia nuclear. Padre, madre, hijos. Por lo tanto, la información a nuestra mano era sobre todo la búsqueda en registros eclesiásticos, civiles, notariales, gubernamentales. A partir de ahí realizamos un trazo ascendente o descendente enfocados en una línea de sangre. Mireia Nieto, genealogista española, tiene una visión muy contemporánea y se ubica en el centro mismo de la problemática de la sociedad y de la genealogía, y cuyo pensamiento me gustaría desgranar. Ella sostiene que más allá de la investigación de linaje o línea de sangre, la sociedad de hoy se basa sobre todo en la elección personal. Los lazos familiares de muchas personas ya no se basan en documentos legales. Un gran número de personas ni siquiera tiene acceso a ellas. Sus familias y uniones no están reconocidas. Aunque quisieran dejar un legado documental, no pueden, pues son rechazados por las leyes y por sus conciudadanos. Nosotros tenemos una enorme información acerca de la cantidad de hijos nacidos fuera del matrimonio. El adulterio a lo largo de la historia ha sido parte de la vida de todas las sociedades a lo largo y ancho del planeta. Como genealogistas, pues, tenemos dos caminos. Seguimos centrados en una genealogía donde el matrimonio y el patrimonio son el eje principal de nuestros árboles. Necesitamos tener una enorme capacidad de reflexión y entendimiento para ver más allá solamente de estos conceptos. Partiendo de la base de que no existe ninguna familia suficientemente normal. Y de esto, como dije antes, nosotros como genealogistas tenemos una enorme experiencia. Es cotidiano para nosotros encontrarnos con verdaderos dramas familiares, tanto que en ese afán de encasillarlo, todo nos dimos a la tarea de hablar de hijos legítimos, ilegítimos, naturales, adulterinos, recogidos, sacrílegos, espurios, incestuosos. Términos que legalmente ya han sido abolidos en muchos países. Toda esta mentalidad ha cambiado en nuestros días, pero seguimos siendo tradicionales. Una de las familias que desafían todo nuestro criterio de normalidad viene de nuestra tradición judeocristiana, la familia de Jesús. Según Mireia Nieto, es un verdadero desafío representarla. Necesitamos a un teólogo experto que nos explique realmente el contexto de la genealogía de Jesús. ¿A quién consideramos el Padre? ¿Al Espíritu Santo? ¿Al Padre? ¿A José? ¿Cómo trazamos su genealogía? ¿Cómo trazamos el árbol genealógico de Jesús? La Biblia traza la genealogía de Jesús usando la línea de David, a José. Esa es la línea de sangre de Jesús. Al final del camino, lo único que sustenta las características de la familia de Jesús y su naturaleza es nuestra fe absoluta e infinita en la capacidad de nuestro Creador. Sin dejar la investigación de las fuentes documentales de las que hablamos, la genealogía del siglo XXI permite rastrear el linaje biológico mediante pruebas de ADN y bases de datos, lo cual a menudo revela lazos de sangre tradicionales, padre, madre, hijos. En muchos casos puede revelar la ilegitimidad en la línea de sangre, que muchos se encuentran dentro de ella. Sin embargo, esto contrasta con la definición moderna de familia, la cual se basa cada vez más en la elección, el afecto, la corresponsabilidad y la diversidad de estructuras. Las genealogías tradicionales servían para legitimar herencias o estatus sociales, mientras que las familias del siglo XXI han adoptado una dinámica integradora, marcada por la diversidad estructural. Para el individuo moderno, investigar su genealogía cumple un rol fundamental de identidad psicológica y social. En una sociedad caracterizada por la rapidez, el divorcio, la dispersión geográfica, construir el árbol genealógico ayuda a comprender la propia historia, origen y herencia cultural. Permite descubrir parientes vivos y reconectar linajes que se habían perdido. Ofrece un sentido de pertenencia a un grupo más amplio, fortaleciendo la identidad personal. Aunque la estructura legal y social de la familia del siglo XXI es mucho más flexible y abierta, la genealogía mantiene su relevancia como el registro de nuestra herencia genética e histórica, sirviendo como una herramienta de autoconocimiento en un mundo
cada vez más diverso. Definición de la familia del siglo XXI. La familia en el siglo XXI se define como un grupo flexible y diverso, unido por vínculos afectivos de cuidado y convivencia. Más allá de los lazos estrictamente biológicos o matrimoniales, se basa en la igualdad, el respeto a la individualidad y la corresponsabilidad en el hogar. Pero hay elementos importantes a considerar dentro de nuestro trabajo genealógico. Necesitamos entender lo que sucede con la familia de nuestro siglo. Así podremos enmarcar nuestro trabajo de acuerdo a las necesidades de la sociedad de este siglo. Tenemos, pues, diversidad de estructuras familiares, igualdad de género, evolución de roles, vínculo afectivo como pilar. La familia de hoy es un mosaico complejo y multifacético, influenciado por cambios sociales, económicos y culturales, y de manera muy significativa por la omnipresencia de la tecnología. Cuestionamiento de la monogamía tradicional. Existe una creciente tendencia a considerar la monogamia como opción, no como una imposición. Muchos buscan romper con el amor romántico clásico que dicta que una sola persona pueda satisfacer las necesidades afectivas y sexuales de otra. Empoderamiento y feminismo. El empoderamiento de la mujer y los cambios en la masculinidad han permitido que las personas se cuestionen los roles de género tradicionales dentro de la pareja. Influencia de las redes sociales. Las plataformas digitales facilitan la conexión con personas que comparten visiones similares, visibilizando y normalizando las relaciones no monógamas. Búsqueda de autenticidad. Muchas personas, al ser conscientes de que no pueden satisfacer todas sus necesidades afectivas en una sola relación, buscan conexiones sinceras y múltiples. El concepto de familia ha evolucionado alejándose del modelo único nuclear. En la actualidad destacan nuclear o biparental. ¿Estamos correctos en nuestras diapositivas, mi querido Frank? Sí, sí, estamos exactamente donde estás hablando. Perfecto, gracias. Nuclear o biparental, formada por una pareja, hombre y mujer, con hijos biológicos o adoptados. Familias homoparentales, conformadas por parejas del mismo sexo con hijos. Familias monoparentales, compuestas por un solo progenitor, madre o padre y sus hijos. Familias ensambladas, parejas donde uno o ambos aportan hijos de relaciones anteriores. Familias poliamorosas, son núcleos familiares conformados por más de 2 adultos que mantienen relaciones románticas, afectivas o sexuales consensuadas. Se basan en la honestidad y el respeto y la idea de que la exclusividad no es requisito para el amor. Seguiré un poquito con esto, Frank. Familias poliamorosas es una estructura familiar que ha sido y sigue siendo muy usada por parejas del mismo sexo con la convivencia con otra persona del sexo contrario. Normalmente alguien muy ligado afectivamente a la pareja, formando una familia con hijos en las cuales se presentan 2 madres y un padre o 2 padres y una madre. Estas tríadas han logrado en algunos casos la legalización de su estructura familiar con el reconocimiento legal. En California, 3 hombres lograron la triple custodia usando vientres subrogados. En Brasil, una familia compuesta por un varón y 2 mujeres lograron que sus hijos llevaran los 3 apellidos. En Canadá, en la provincia británica, se reconoció a una mujer y sus 2 parejas masculinas como padres de su hijo. En la mayoría de los casos, las parejas estructuradas de esta manera no han tenido ningún interés en el reconocimiento legal para evitar la exposición de sus hijos o simplemente no lo han necesitado. Ya han solucionado los problemas legales a través de testamentos o utilizado diversas formas legales para poder asegurar los 3 a sus hijos el patrimonio familiar. No se tienen estadísticas, pero es una estructura familiar muy frecuente. Extensa. Incluye a otros familiares, además de los padres e hijos, como abuelos, tíos o primos que conviven bajo un mismo techo. Esta familia extensa fue muy común en el siglo XVII y XVIII, donde el patriarca era el responsable de toda la casa familiar, en la que convivían los padres, los abuelos, tíos, y también en la que se incluía la servidumbre. Familias sin hijos, parejas que deciden no tener descendencia o no pueden,
y enfocan su vida familiar en otros proyectos. Familias unipersonales formadas por un solo individuo, que aunque vivan solos mantienen redes de apoyo con otros familiares o amigos cercanos. Familias de acogida o adoptivas. Familias que integran a menores de manera temporal, permanente o a través de procesos legales. Cuando vemos el listado del tipo de familias que existen y se están desarrollando en nuestra hora, yo me hago una pregunta. ¿Estamos capacitados para ver más allá de la heterosexualidad y la homosexualidad? ¿Dónde están los otros sexos y géneros en nuestra genealogía? Es decir, ¿quiénes son los disidentes de sexo y género? ¿Cuál es el tercer sexo en nuestra cultura que hoy en día ya ha sido reconocida en varios países de Occidente y cuyo reconocimiento es milenario en algunas culturas como la hindú con los Igra en India y los Mishes en Oaxaca? En Europa, Alemania, Austria, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Malta y los Países Bajos. En América, Argentina, Canadá y Estados Unidos. En varias jurisdicciones de Estados Unidos. En Oceanía, Australia y Nueva Zelanda. En Asia, India, Nepal y Pakistán tienen leyes de aceptación para este tercer sexo. ¿Quiénes son aquellos que tienen un fenotipo masculino que no encajan en el género que se les asignó a nacer? Para ahondar un poco, vamos a hablar de los hechos y características que salen de la norma de nuestro siglo y que, aunque se han dado y existido durante toda la historia de la humanidad, costumbres morales y religiosas las descartaron en el basurero, tratando incluso de olvidar su nombre y su existencia. Para poder entender los conceptos que vamos a hablar, entendamos al sexo como diferencia biológica masculina, femenina o intersexual. Al género, lo que la sociedad atribuye a cada uno de los sexos. Es una construcción social. Dice que género en las ciencias sociales son los roles, comportamientos, expresiones e identidades construidas socialmente para hombres, mujeres o géneros no binarios. Estas consideraciones nos llevan a analizar la atracción sexual, los disidentes de género y las técnicas de reproducción asistida. Atracción sexual, genética, la endogamia. Atracción a personas del mismo núcleo familiar, hermanos, tíos, primos. Heterosexualidad, atracción a personas de diferente sexo. Homosexualidad, atracción a dos personas del mismo sexo, atracción de dos personas del mismo sexo. Bisexualidad, atracción a personas de diferente sexo. Asexualidad, falta de atracción sexual o a ninguno de los sexos. Pansexualidad, atracción a personas con independencia de su género o su sexo. Disidentes de género, los transexuales, personas que modifican su cuerpo con hormonas y o intervenciones quirúrgicas para cambiar el sexo total o parcialmente. Transgénero, personas que se sienten de un género diferente al que corresponde a su sexo. Transvestis, personas que visten con ropas que corresponden al sexo opuesto. Transformistas, personas que se visten con ropas que corresponden al género opuesto para un espectáculo o expresión artística. Intergénero o genderqueer, personas que no se identifican ni con los hombres ni con las mujeres o con ambos. Intersexuales o hermafroditas, personas nacidas con ambos sexos. La palabra hermafroditas ha dejado de usarse para los seres humanos y se usa ahora en la botánica. Técnicas de reproducción asistida. Inseminación artificial, que es la introducción del semen de la pareja o donante en el útero. Fecundación in vitro, se juntan los óvulos con los espermatozoides en una placa de laboratorio. Microinyección espermática, el embriólogo selecciona el espermatozoide y lo inyecta dentro del óvulo. Diagnóstico genético, preimplantacional, una técnica que permite analizar los embriones antes de transferirlos al útero. Vitrificación de los óvulos y congelación de embriones nos permite preservar la fertilidad conservando los óvulos o embriones a temperaturas muy bajas para su uso posterior. Donación de gametos, donación de óvulos o semen cuando no es posible emplear los óvulos o los espermatozoides de la pareja debido a problemas de calidad o enfermedades hereditarias. A todo este arco iris de colores que aparecen
en el espectro familiar de nuestro siglo, acabamos de ver todo este arcoíris, perdón. En el siglo XXI, el término genea no se una como una palabra independiente en el español cotidiano. Proviene del género genea, que significa nacimiento, raza o generación. Hoy día su uso principal es como raíz etimológica de otras palabras para referirse a la era de la información genética y a las clasificaciones demográficas. En el contexto de familias del siglo XXI, el significado de genes ha evolucionado de una determinante estrictamente biológica a un elemento que interactúa con la elección personal, la tecnología y el afecto. Hoy en día, la identidad familiar se define más por vínculo y cuidado que por simple herencia del ADN. Existe, pues, una desmitificación de la biología. Los genes ya no son el único requisito para formar una familia. El amor y el compromiso legal pesan igual o más que la consanguinidad. Se reconoce plenamente que la crianza construye la verdadera identidad familiar. Existe auge en las familias diversas, adopción y acogimiento, familias unidas por el afecto sin compartir herencia genética, técnicas de reproducción asistida, uso de donantes, óvulos o esperma, donde un progenitor no puede tener vínculo genético directo, familias homoparentales, monoparentales, poliparentales, nuevas estructuras que desafían el modelo genético tradicional de herencia compartida al 50%. Familias ensambladas, convivencia diaria entre padrastros, madrastras, hermanastros y medios hermanos. Lazos afectivos y la convivencia diaria disuelven las fronteras que antes marcaba el parentesco de sangre. Existe un enorme acceso a la información genética. Test de ADN comerciales permiten descubrir orígenes ancestrales y parientes biológicos con facilidad. Esto redefine los secretos familiares y redefine el concepto de identidad de manera global. En resumen, en el siglo XXI, los genes se entienden como la historia médica y biológica de un individuo, pero no como el límite ni la definición de lo que constituye una verdadera familia. El impacto en la genealogía y el parentesco nos permite reconfigurar el árbol genealógico. En estas nuevas estructuras, las líneas genealógicas directas, paterna y materna, se ramifican e entrecruzan de maneras muy novedosas, requiriendo nuevas maneras de documentar el parentesco. La genealogía afectiva versus biológica, la línea de sangre pierde peso frente a los vínculos de crianza, cuidado y convivencia elegida. Tecnología y genética. El boom de las plataformas genealógicas como Family Search o pruebas de ADN permite a las familias no tradicionales o hijos adoptivos rastrear sus raíces biológicas con gran precisión, integrando el origen genético hacia historia afectiva actual. Estamos ante un panorama de enormes cambios en la estructura social a la que debemos hacer frente con enorme criterio. Los genealogistas no somos jueces, somos los que documentamos la estructura familiar de la sociedad. Por lo tanto, este impacto actual entre la genealogía y el parentesco debe ser manejado con enorme responsabilidad. Hoy día, por diversas circunstancias en nuestras nuevas estructuras, los lazos afectivos de convivencia, amistad, cobran enorme peso. Personas que eligen sus grupos familiares fuera del marco de la familia de sangre, o que deciden borrar su árbol genealógico de linaje para establecer su propio mundo afectivo, eso es muy común. Sigue vigente la búsqueda de descendencia y descendentes con métodos tradicionales de búsqueda de documental. Se toman en cuenta las preferencias afectivas de cada persona y sus relaciones personales y familiares, tanto por línea de sangre como por la línea de elección personal del individuo. Se documentan las nuevas líneas familiares encontradas a través del estudio del ADN. Se contempla el esquema familiar de cada grupo para diseñar un árbol acorde a su esquema. Sin descartar en absoluto la manera tradicional de hacer nuestros árboles basados en nuestra investigación de ascendientes y descendientes y linajes, debemos considerar nuevas formas de paternidad y maternidad, nuevas normas que son patrones de conducta que cambian de acuerdo al contexto de la religión, las creencias que son formas de considerar cómo se mueve el mundo. Hoy en día, los programas de genealogía son muy limitados frente a la diversidad de estructuras familiares.
Es necesario que las compañías editoras de programas vayan más allá de los conceptos políticos o religiosos y entreguen a los genealogistas programas que permitan documentar la variedad familiar de nuestra época. Programas como Family Share, Family Tree, Family Mac, Family Tree, Grams, GenoPro tienen ciertas facilidades para ciertas estructuras familiares, pero son muy limitados. Por otro lado, la documentación deberá ser privada para las personas vivas y siempre tener el consentimiento para realizarlo. No podemos realizar exposición de vidas privadas a un público en general. Y aquí les presento todos estos grises de nuestra sexualidad, género y estructuras familiares que dejan a un lado el concepto binario que nos ha caracterizado por tantos años. Ya no son solo grises, son un verdadero arcoíris de colores. Como genealogistas nos toca interpretar la voluntad individual para realizar nuestros árboles genealógicos, lo que probablemente nos obligará a un cambio de nuestro diseño tradicional de árboles nucleares para poder reestructurar los mismos de acuerdo a la estructura familiar que nos toque documentar. Aquí vemos todas las estructuras familiares que podemos encontrar hoy en día. No me voy a alargar en verlas porque ya las hemos detallado en particular. Aquí voy a presentar a los 20 países con mayor población de la comunidad, siendo los Estados Unidos con una población LGBT de 23 millones de habitantes. Le sigue Brasil con 18 millones. Tenemos a España con 9 millones, Argentina con 8 millones, Colombia con 7 millones 600, Chile con 5 millones 700, Perú con 5 millones 400, etc. Voy a seguir pasando a la otra gráfica. Estos son los países que dieron el sí al matrimonio igualitario. Desde el 2000, comenzando por Países Bajos, y tenemos de nuestros países Argentina en 2010, a Brasil en 2013, a Francia, a Estados Unidos en 2015, a Costa Rica en 2018, a Ecuador en 2019, a Chile en 2021, a México en 2022. Y los últimos fueron Grecia y Tailandia. Vamos a seguir con lo siguiente. Vamos a hablar un poco ahora de la aceptación social y legal. La aceptación social del LGBTQ varía drásticamente entre los 4 países de los que integramos la Academia Genealógica de Charcas. Argentina y Chile lideran la región con altos índices de tolerancia y leyes igualitarias. Por el contrario, Bolivia y Perú muestran una brecha significativa entre sus leyes de avanzada y el conservadurismo de la sociedad. El panorama detallado por país es el siguiente. Argentina, reconocido como uno de los países más progresistas del mundo en esta materia. Aceptación social, cerca del 65% al 74% de la población apoya la igualdad de derechos y considera que la homosexualidad debe ser aceptada socialmente. Avances legales. Pionero en la región, cuenta con un matrimonio igualitario y adopción desde 2010 y cuenta con un 72% de apoyo y una de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo desde 2012. Las actuales políticas del presidente Javier Milei están en gran tensión con las comunidades LGBT y en un franco retroceso con las políticas de diversidad. Se ha restringido la diversidad de género, se ha eliminado el lenguaje inclusivo, se han hecho modificaciones en las prisiones para las personas transgénero, basando exclusivamente en su género. Bolivia presenta un fuerte contraste entre un marco legal progresista pionero en el mundo y una sociedad predominantemente conservadora y religiosa. Aceptación social sigue siendo muy limitada. Encuestas recientes reflejan que solo un 30% de los bolivianos apoya a las personas LGBTQ que sean abiertas sobre su orientación sexual o muestren afecto en público. Un 45% declara tener algún familiar en la comunidad. Avances legales a nivel constitución prohíbe la discriminación por orientación sexual y permite la modificación de documentos de identidad para personas trans. Sin embargo, el matrimonio igualitario no está legalizado. Un fallo histórico del Tribunal Constitucional permitió el registro de uniones libres para parejas del mismo sexo. El presidente Rodrigo Paz reconoce la protección constitucional sobre la discriminación.
Sus conceptos de hombre y mujer se basan en la estructura tradicional. Chile ha experimentado una rápida evolución social en la última década, pasando de una cultura muy conservadora a una sociedad mayormente abierta y tolerante. Aceptación social, un 58% al 68% de la población respalda la igualdad de derechos y el matrimonio en personas del mismo sexo. Avances legales, tras histórica aprobación del matrimonio igualitario en 2021, con un respaldo del 65% de la sociedad que ha integrado gradualmente la diversidad, aunque todavía ocurren episodios de rechazo. En 2019 entró en vigencia la Ley de Identidad de Género. El presidente José Antonio Kast decidió no adherirse a una declaración a favor de los derechos LGBTQ en la OEA. En el Perú, históricamente es la sociedad más conservadora y tradicional de este grupo, fuertemente influenciada por valores religiosos y el machismo. La aceptación social, el apoyo a los derechos LGBTQ es bajo en comparación con los otros países de Sudamérica. Sondeos muestran que apenas el 24% de la población aprueba la igualdad y las expresiones públicas en afecto. La homosexualidad es legal y existen leyes contra la discriminación, pero el matrimonio igualitario y la adopción homoparental continúan bloqueados en el Congreso. El 33% de la población acepta el matrimonio igualitario. El presidente José María Balcázar causó fuerte rechazo por afirmar que las relaciones sexuales tempranas desde los 14 años ayudan al futuro psicológico de la mujer. A un proceso de cambios sociales viene siempre una legitimación social de valores, normas y creencias mediante un mecanismo de estabilidad. Hoy continuamos este proceso. Si bien muchos países han adoptado todo este movimiento de reestructuración social y familiar dentro de sus propias leyes, existe un enorme grupo que continúa en contra de todo cambio, lo que genera una enorme inestabilidad social y emocional en los grupos protagonistas de estos cambios. Uno de los más destructivos comportamientos de control de la sociedad radica en la maledicencia, el bullying o el chisme, que siguen destruyendo vidas, anulando la individualidad y en muchos casos son causa de un gran número de suicidios. También debemos pensar en la falta de educación que llega el pensamiento de que personas con diferente identidad sean contagiosas. Hay todavía un vaivén de idas y venidas, aceptaciones y rechazos que irán desapareciendo a medida que la sociedad pueda ver que estos cambios no amenazan su estabilidad. La familia nuclear jamás dejará de existir, pero puede muy bien convivir con otras estructuras familiares. Los jóvenes de hoy día viven un mundo totalmente diferente al de sus padres y abuelos. Para la mayoría de ellos, la diferencia de preferencias sexuales, de género o raza ha dejado de ser problema. Han convivido en un arco iris de personalidades durante todos sus años escolares y de formación, y cada vez en mayor medida se sienten más libres de hacer sus propias elecciones y de mantener relaciones sociales con diferentes estructuras familiares. El afecto y la amistad juegan un enorme papel. La legitimación se fundamenta en la continuidad de un modelo institucional basado en el matrimonio y el rol de género tradicional, conviviendo con otro, basado en el afecto, la corresponsabilidad y el libre desarrollo de la personalidad. Para muchos que piensan que es el fin de la familia y se preguntan ¿qué vendrá después? La respuesta es simple. Y hay dos personajes que nos lo dicen. Vendrá la familia, una familia cambiante, de otro tipo, tal vez mejor, la familia pactada, la familia múltiple, surgida de un fenómeno de separación, de nuevos matrimonios, de nuevas estructuras familiares, de hijos de pasados o presentes familiares tuyos, míos, nuestros, el crecimiento de una familia reducida, la unión de individuos aislados. Idea desglosada por Elizabeth Becker-Stein y José Carbonell. Para concluir, quisiera apuntar uno de los más fuertes campos de legitimación social. Todos estos grupos sociales que desde 1960 han realizado un permanente cambio y un permanente llamado a la sociedad, durante mucho tiempo se alejaron totalmente de cualquier creencia religiosa.
y un gran número de ellos se declararon ateos. Se vieron de pronto expulsados de su círculo social y su círculo religioso, o ellos mismos decidieron dejar los ambientes tóxicos en los que vivían e hicieron su propia vida creando sus propios círculos. Voy a continuar un poco sobre este tema, Frank. Es notable el caso de uno de los más grandes y queridos genealogistas españoles, Armand de Fluviat, que vivió desde 1931 a 2024. Declaró que dejó de ser católico y de católico pasó a ser ateo. Fue uno de los principales defensores de los derechos homosexuales desde la época del franquismo, cuando en 1974 funda en la clandestinidad el movimiento español de liberación homosexual bajo el seudónimo de Roger de Guémont. Él fue profesional, experto genealogista, heraldista y diplomático. Una gran figura clave en la recuperación de la heráldica catalana e ibérica. Ejerció como director del Gabinete Heráldico de la Generalitat de Cataluña y fue miembro de prestigiosas instituciones internacionales como la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. En su activismo por la comunidad LGBTQ fue pionero contra el franquismo. Como dije, en 1970 crea el movimiento español homosexual ME, bajo el seudónimo de Roger de Guémont. Fue el impulsor de la Casa Landa en Barcelona y su creador, primer centro cultural y de encuentro de la comunidad homosexual en España. Luchó incansablemente por la despenalización de la homosexualidad y la eliminación de los registros de peligrosidad social. Hoy en día hay un enorme cambio en los grupos sociales, el acercamiento a de estos grupos sociales, el acercamiento a su propia fe, a la fe y a la educación recibida. Ya no solo buscan el reconocimiento social, que en muchos países, por lo menos en sus leyes, ya han proclamado la igualdad y penado la discriminación en todas sus formas. Buscan cada vez con mayor ímpetu un acercamiento a su propia fe. En muchos casos, a la fe en la que fueron educados, y en otros casos se acercan a la enorme cantidad de iglesias que reconocen su existencia como seres dignos. El hombre busca el desarrollo de su propia espiritualidad. Cuando Francisco suelta la frase, ¿quién soy yo para juzgar?, hablando de la comunidad homosexual, marca un hito en el lenguaje católico. Abre la puerta de la iglesia a una comunidad totalmente repudiada y marginada, si ya no por la sociedad, sí por la iglesia. Las intervenciones posteriores del Papa León han sido muchísimo más conservadoras y mantiene la postura tradicional de la iglesia. Pero es muy importante apuntalar que por esos días mismos en que el Papa hace esa declaración, el padre James Martin, jesuita, celebraba el año jubilar en el Vaticano, participando por primera vez en una peregrinación oficial de la comunidad LGBTQ, incluida en el año jubilar del Vaticano. Un paso atrás y dos adelante, decía Armand de Fluviat en su lucha por los derechos individuales. El padre James Martin, jesuita, fue nombrado por el Papa Francisco consultor del dicasterio para la comunicación de la Santa Sede, y el Papa León lo mantiene en el puesto. Es además fundador de Outreach, un recurso católico digital dedicado a apoyar, celebrar y dar visibilidad a los católicos LGBTQ y sus familias, promoviendo el entorno de todas las personas que se sientan bienvenidas en la Iglesia Católica. En este mes, que ha sido el mes del orgullo, su eminencia, el cardenal de Washington, Robert Murray, levanta la hostia en la misa que se dio el sábado, junio 20, en Gaston Hall. Su eminencia, el cardenal de Washington, celebró misa a 500 participantes del grupo Outreach en la conferencia LGBTQ de católicos en la Universidad de Georgetown en junio 20. Cortesía de Kevin Christopher, la fotografía. El futuro mostrará si todos estos cambios sociales y de identidad individual generados a partir de los 60 corresponden o no
a la manera que Dios habla a los humanos a través de los signos de los tiempos, entendiendo a Dios como protagonista de la historia de la salvación. En todo este contexto, la genealogía adquiere una enorme dimensión, porque forma parte activa y se encuentra totalmente inmersa en el desarrollo social, familiar e individual de los seres humanos. La biografía para que puedan consultar, y agradezco muchísimo y gracias por su atención. Vamos a pasar ahora. Frank, te agradezco enormemente por tu colaboración. Bueno, Julio, agradecerte por la conferencia. Nos has presentado realmente un tema y una conferencia muy diferente a la que estábamos normalmente habituados. No deja de ser un tema interesante, aunque bastante controversial, porque como tú mismo lo has dicho, hay todavía mucho parte del tradicionalismo, llamemos así. Te agradezco la conferencia y dejo abierto el micrófono para todos aquellos que quieran hacer algún comentario. Sí, me gustaría comentar a mí, Julio, bueno, te felicito por la conferencia sobre, como decía Pepe, un tema que no estamos tan acostumbrados a escuchar y que es muy importante también ver hacia dónde vamos, y particularmente con la genealogía. La genealogía siempre está como un paso atrás, pero termina adaptándose a lo que la gente hace, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, en el pasado ni se consideraban, por ejemplo, los hijos fuera del matrimonio. Hoy en día le preguntas a cualquier genealogista serio y los hijos fuera del matrimonio tienen que estar. Sí, yo sé que se ha avanzado en ese tema. Otro tema, un ejemplo que tengo es una prima hermana mía que está casada, no pudo tener hijos y adoptó. Bueno, esos hijos adoptivos se consideran en la genealogía, ¿sí? Si no como hijos biológicos, son hijos de hecho, porque socialmente son hijos de esta pareja y yo los considero de esa manera. Y en mis árboles genealógicos los pongo como hijos de ellos. Si alguien me pregunta, bueno, son adoptados, pero son hijos de ellos igual. De la misma forma, si hoy en día dos personas del mismo sexo adoptaran niños chicos, terminan siendo sus hijos, de hecho, ¿sí? Y así lo considera la sociedad. Estos hijos consideran que estas personas son sus padres, sus madres, lo que sea, y muchos de estos programas todavía no están adaptados a eso. El programa que uso es el Legacy, que yo sé que Freddy usa el mismo, por ejemplo, no me da esa posibilidad, pero estoy seguro que es el siguiente paso. Así que bueno, de a poco vemos, yo creo, la genealogía adaptándose a estos cambios sociales y no me cabe duda de que esto vamos a seguir viéndolo cambiar. Nuevamente, felicitaciones y muchas gracias por tan linda conferencia. Gracias, muchas gracias. Pues si alguien quiere hacer algún comentario. Estás sin micrófono. Mirela, creo que está sin micrófono. Está apagado el micrófono. No sé si lo puedes prender tú, Pepe. Ahí está. Ahora sí te escuchamos, Mirela. Bueno, me pareció una conferencia brillante, en primer lugar, porque empiezas ubicándonos con una visión histórica sobre la evolución de la humanidad para llegar al punto final de cómo, en el punto en que estamos. Y eso me ha parecido genial. Nunca pensé escuchar algo así en una conferencia sobre genealogía. Es una forma de hacernos ver cómo va cambiando el tiempo y cómo vamos evolucionando. Admiro mucho tu trabajo porque tú mismo has logrado hacerme comprender a muchos factores sobre mi familia, sobre nuestra familia, y eso ha sido sorprendente y también ha logrado abrir mis ojos a aceptar cosas que no hubiera aceptado de otra manera. Eso me parece algo maravilloso, como se logra una conciliación
entre familia, entre parientes, que somos parientes biológicos, pero no legalmente. Sin embargo, al encontrarnos ahí con una persona como un geneólogo, como tú, como intermediario, nos aceptamos y nos volvemos una familia. Y eso es muy importante. Asimismo, me parece importantísimo tu visión sobre el avance que hay en cuanto a las parejas del mismo género. Es algo que vemos diariamente y es gran parte de nuestra sociedad. Y entender que pueden existir familias con dos padres, una madre o dos madres, un padre, todas esas combinaciones que han existido por tiempo inmemorial y no sabíamos y aceptarlas y entender que son familias como cualquier familia que se pueda considerar normal. Y esa aceptación es muy importante, sobre todo en Latinoamérica, donde todavía hay valores muy conservadores y es muy difícil entender. Entonces tú logras poner esa situación en una visión respetable y eso es muy importante. Devuelves la dignidad a tantas personas que se sentían no aceptadas dentro de las leyes tradicionales. O sea que estoy muy orgullosa de ser tu prima y de haberte escuchado y he aprendido mucho con esta conferencia. Muchas gracias, querida amiga. Muchas gracias. Y adelante. Gracias. Álvaro Padilla está pidiendo la palabra. Pepe. Felicitaciones, Julio. Muy, muy linda, muy bien hecha tu presentación. Realmente ha sido valiosísima, yo pienso, porque has podido poner en poco tiempo una secuencia histórica y de desarrollo que tiene mucho de un enfoque científico de alto nivel. Yo estoy muy tentado a pedirte que por favor me envíes, socialices tus diapositivas, no solamente lograrlas mediante entrar a la red y sacarla en la conferencia completa, pero tus diapositivas tienen una cantidad de información que particularmente para mis actividades académicas es valiosísima. Felicitaciones. Creo que lo Muchas has gracias, hecho Alvarito. excelente. Un abrazo. Gracias, Alvarito. Te agradezco. Por supuesto que te haré llegar. Julio, Hola. bueno, un trabajo súper interesante. Como sabes vos, yo soy abogado. Bolivia ya en la legislación desde el año 91 no, no hace una diferencia en cuanto a los hijos, como se hacía antiguamente entre hijos naturales, legítimos, etcétera. Ese ya fue un paso grande en la legislación boliviana y obviamente hay pasos que todavía se tienen que dar. Este es un tema bastante complejo. Depende mucho de las posiciones de las personas. Obviamente, todas tendrán sus razones para mantener sus criterios, sus creencias, pero en todo caso es un tema de actualidad que no puede pasarse por alto, ¿no? Entonces, creo que nos has podido dar un pantallazo muy amplio, muy grande de este tema y te agradezco porque obviamente nos muestras cosas que muchas veces nosotros no estamos habituados a verlas, ¿no? Entonces, me parece interesante y te felicito. Muchas gracias. Gracias, Alvarito. Te agradezco mucho. Gracias. Querido Julio, te mandamos saludos y felicidades por tu charla, realmente muy interesante. Estamos aquí con la Gaby, el Augusto, Sergio
Te mandamos un abrazo, realmente una cosa muy interesante que no se habla mucho y realmente felicidades, es un orgullo. Y más en estos días, hablar de esto porque, bueno, estamos justo en ese tiempo de celebración del mes del orgullo, así que te felicito mucho. Gracias, muy interesante. Todo. Muchas gracias. Sí, fue casualidad Muchas que me tocara felicidades, junio y querido entonces Julio. aproveché para ahondar un poquito más. Perdón, sigue. Muchas felicidades, querido Julio. Muy lindo trabajo. Vamos a tener como un documento que va a servir para que demás gente pueda conocer este trabajo y ojalá que lo publiquen pronto en el Facebook y en el YouTube, perdón. Felicidades, Julio. Muy Muchas gracias a interesante. todos. Qué lindo grupo ahí, están Felicidades, disfrutando querido todos Julio. juntos. Les mando todo mi cariño, Gracias por gracias. tu charla, Julio. A ti, pues muchas gracias. Muy interesante todo. Gracias. Sí, Freddy, adelante. Sí, buenas tardes a todos. Muchas felicidades, Julio. Realmente has hecho un trabajo excelente pudiendo poner este tema bastante complicado, actual, obviamente, y tratarlo eh, con, retrotrayéndote al principio de nuestra civilización, prácticamente. Y es un tema que, como bien lo pusiste, no ha sido todavía totalmente considerado en las plataformas de genealogía en particular. Así que, bueno, como en todas las ramas de las ciencias humanas, la genealogía también va a tener que irse ayornando con todos los cambios para poder tratarlas, considerarlas adecuadamente, ¿no? No se puede hacer ojos ciegos a todos estos cambios. De alguna forma las tiene que considerar. Y bueno, tu exposición yo creo que ayuda a aclarar un poco todos estos temas. Felicidades. Gracias, querido Freddy. Muchas gracias.